Bueno, inicialmente pues les voy a explicar la estructura del sistema de gestión, teniendo en cuenta de que pues anteriormente el sistema no estaba tan amplio como hoy en el presente. Anteriormente pues solo estaba liderado por un especialista en seguridad y salud en el trabajo que tiene un contrato por outsourcing o prestación de servicio y pues luego un coordinador en seguridad y salud en el trabajo. Está uno en obra y uno para la parte administrativa. Hoy en día, de acuerdo a la necesidad de la empresa por la ampliación de las obras, se dio la necesidad de nuevos contratos en el área de seguridad. Entonces, para Bogotá hay un inspector en seguridad y salud en el trabajo, a la vez coordinador en alturas, y en Medellín hay una inspectora CISO o en seguridad y salud en el trabajo. Coordinadores en alturas, la empresa dispone de 4 personas, uno de ellos es un supervisor de obra, el segundo es pues quien les habla, el tercero está en Medellín y el cuarto pues el inspector CISO a la vez. A su vez la estructura pues es conformada por la alta gerencia, están los trabajadores, tanto directos como contratistas, está el área de seguridad y salud en el trabajo, que a su vez se divide en 3 grupos. Está el COPAS o Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, está el Comité de Convivencia Laboral y la Brigada de Emergencia. Ahí pues pueden observar en su pantalla los nombres de los integrantes, tanto del COPAS como del Comité de Convivencia. De acuerdo pues a normatividad, el COPAS son elegidos de la siguiente manera: 2 principales, elegidos por la representante legal, que en este caso es la señora Cindy González, y 2 representantes por parte de los trabajadores, que es por escrutinio o por votación. El Comité de Convivencia Laboral, de acuerdo a la resolución 1356 del 2012, nos dice que deben haber 4 personas principales elegidas por el representante legal y 4 suplentes que son elegidos por escrutinio o por votación de los trabajadores. Algunas funciones del COPAS, acá no nombré todas, pero pues porque son pues unas más, pero sí las más importantes que ustedes deben saber si llegasen a integrar en un futuro alguno de estos 2 grupos. En el COPAS, inicialmente pues deben proponer medidas de promoción y control. Es todo lo conveniente a capacitaciones, charlas de seguridad, actividades que sirvan para la prevención de ocurrencia de accidentes laborales de los trabajadores, promover y participar en actividades de capacitación. Entonces, aparte de promover, el COPAS también debe entrenarse, debe recibir capacitaciones programadas por el líder o el coordinador de seguridad y salud en el trabajo, debe colaborar con funcionarios gubernamentales. A lo que hace referencia es que si hay una especie de auditoría, en este caso pues debe dar rendición de cuentas, ya sea Ministerio de Trabajo, ya sea ARL, que en este caso pues es Colmena. Ellos también deben estar en la facultad de hacerlo. Vigilar el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, a lo que hace referencia es que ellos deben aportar mediante inspecciones, mediante actividades de promoción y prevención, cosas que puedan contribuir pues a estructurar el sistema más estandarizado. Colaborar con el análisis de accidentes. Ellos hacen, ellos hacen parte del equipo investigador de accidentes de trabajo. En este caso, ellos deben investigar las causas que dieron la ocurrencia a la lesión del trabajador. Realizar inspecciones de seguridad. Entonces es todo lo conveniente a las acciones de mejora que se realizan, que se generan. En este caso, pues debe existir un cronograma que de la mano pues debe estar con el COPAS para que ellos sepan qué realizar mes a mes.
estudiar sugerencias e inquietudes. Entonces, muchas veces el trabajador quiere reportar alguna condición insegura, ya sea de una herramienta o una escalera. El COPAS está en la facultad de escucharlos y a la vez de generar el reporte y la solución de esa novedad. Servir de puente entre empleador y trabajador. Entonces prácticamente viene a hacer lo mismo que el anterior punto. Ellos son el canal de comunicación, escuchan y luego pues generan el reporte a la gerencia en este caso. Estar informado sobre la accidentalidad, entonces pues es importante que el COPAS sepa cuántos accidentes de trabajo hay hasta la fecha, que los generó, porque cuáles han sido los planes de acción, cuántos planes de acción se han realizado, cuántos faltan. Esa es la información que debe tener los integrantes del COPAS. Elegir al secretario, entonces pues el COPAS debe tener un secretario, esa persona es la encargada prácticamente de realizar las actas de reunión. Tengan en cuenta que el COPAS se debe reunir por norma 2 horas por mes para pues tratar diferentes temas. Mantener actas de reunión e informes de actividades realizadas. Entonces, pues las actas de reunión se deben generar mes a mes y a la vez se debe generar un registro de ellas o un archivo, tanto digital como físico, por pérdida, y se debe generar un informe de las actividades realizadas. Esto debe ser de manera anual, que es lo que se llama rendición de cuentas a la alta dirección o a la gerencia. Digamos que esas son de las actividades más representativas que tiene el COPAS. El comité de convivencia tiene otras actividades importantes. Entonces, el comité de convivencia, ¿qué tema con ustedes? El comité de convivencia, dentro de las actividades de examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que formule queja o reclamo. Listo, ya continuamos. Listo, entonces seguimos con el tema del comité de convivencia laboral. Dentro de las funciones de ellos, para el comité de convivencia busca la prevención de presunto acoso laboral. ¿Mediante qué? Mediante actividades que promuevan a evitar el tema de discriminación, a evitar el tema de maltrato entre trabajadores, que pues lleven finalmente a temas legales. Inicialmente, examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo. Entonces, a lo que hace alusión este punto es que cuando se presenta una situación de confianza del trabajador con su jefe inmediato o entre trabajadores, existen unos integrantes de comité de convivencia a los cuales pues se les puede presentar dicha queja y asimismo será tratada mediante una reunión. Se llaman a las partes involucradas, tanto la víctima como el victimario o en este caso quien genera el conflicto. Se adelanta una reunión pues con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas y se promueven pues unos compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias. Finalmente, se formula un plan de mejora concertado entre las partes. ¿Para qué? Para construir, renovar y promover la convivencia laboral. Tener en cuenta que luego de hacer estas actividades se debe hacer un seguimiento a los compromisos pactados con el objetivo de que sí hayan sido efectivos esos planes de acción. Obligaciones del empleador, que pues son bastante importantes que las tengan en cuenta.
En este caso, pues hay trabajadores que siempre van a tener como esa expectativa de cuáles son las obligaciones de los empleadores con sus trabajadores. Inicialmente, pues facilitar espacios y tiempos para las actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedad laboral, espacios como cuáles, como capacitaciones, como lo que se está haciendo en el momento y que pues es también por norma y por ley que se deben dar esos espacios. Investigar todos los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, todos los accidentes de trabajo que se reportan a la ARL y que reporta el trabajador se deben investigar. Esto con el fin de evitar la ocurrencia repetida del accidente generado. Realizar actividades de promoción y prevención. Todo lo que tenga que ver con Semana de la Salud, actividades de capacitación, integración entre trabajadores que pues promuevan la seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con base en el decreto 1072 del 2015. Tengan en cuenta que el decreto 1072 del 2015, aparte de nombrar la implementación del sistema, es el reglamento único de trabajo, donde pues nos describe tanto las obligaciones del empleador como los deberes y responsabilidades también de los trabajadores. Existen unos deberes del trabajador o contratante, dentro de ellas está procurar el cuidado integral de la salud, y pues en este caso es un punto bastante complejo, ya que pues no todos los trabajadores tienen la cultura del autocuidado y muchas veces requieren de que un supervisor o la persona de seguridad esté encima diciéndole, oiga, póngase las gafas, póngase los guantes, pero pues dentro de lo posible nosotros como jefes debemos promover el autocuidado de los trabajadores con la finalidad de evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y futuras enfermedades laborales. Todo lo que son accidentes de trabajo y enfermedades laborales es un gasto alto para una empresa. Y pues una empresa con alta indicación de accidentalidad pues no es confiable para un cliente. Por eso es que de parte de nosotros como jefes debe ser importante promover la seguridad y salud en el trabajo en cada uno de los trabajadores. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Es responsabilidad y conciencia de cada uno de nosotros como trabajadores cuando ingresamos a una empresa realmente decir en qué condición estamos. Nosotros tenemos un examen de ingreso que es por norma, es por ley, pero pues también es importante que nosotros seamos claros en la información. Presentamos una hernia, eh, estamos en un tratamiento y muchas veces el trabajador lo calla, no lo dice y finalmente la lesión avanza y le genera una enfermedad laboral. Por eso es importante ese punto que lo tengan en cuenta. Cumplir con las normas y reglamentos e instrucciones del sistema de gestión. A lo que hace alusión es los procedimientos, los reglamentos, las políticas que como tal tiene el sistema de gestión, pues no con la finalidad de despedir al trabajador, no con la finalidad de ponerle un llamado de atención, sino más con la finalidad de que el trabajador vea que esa norma es para evitar de que se accidente, para evitar de que a futuro tenga consecuencias que pues se pudieron haber evitado a su tiempo. Participar en la prevención de los riesgos profesionales, entonces pues es trabajar de manera segura, es evitar todo lo que son actos inseguros, que ya les nombraré más adelante. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para la cual asumirá su costo. Esto también aplica para los contratistas. Entonces, es importante, es importante que todos como trabajadores hagan uso de sus elementos de protección personal. La empresa invierte en un recurso, pues es un recurso que no es a un bajo costo, pero que pues la empresa lo hace para proteger a sus trabajadores. Entonces es importante que hagan uso de él y, y, pues que no lo dejen en bolsillo roto lo que se habla
en las charlas que muchas veces se les da. Informar de la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. Es importante que siempre que ocurre un accidente sea reportado a tiempo. Ejemplo, eh, se golpeó una rodilla con una maceta, con un puntero, con un porro, cualquier herramienta, y muchas veces la vienen a reportar a los 5 días, 6 días, porque en el momento no presentaron dolor o inflamación. Siempre hay que reportar en el momento porque no sabemos la lesión cómo pueda llegar a avanzar. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Pues, digamos, yo tengo una lesión y la reporté en el tema de seguridad, en el de ingresos, ¿sí? ¿Debo hacer algún reporte adicional o algo? Eso ya está ahí registrado. De todas maneras, eso que es sin ninguna lesión permanente ni nada. ¿Fue para esta empresa? ¿Ya? ¿Fue para esta empresa o fue No, en no, otra no, empresa? fue hace años. Sí. Un accidente que tuve hace años, unos 10. De todas maneras, yo creo que está ahí reportado en el examen de ingreso. ¿Y a qué ARL se reportó eso? No, de hecho ese accidente fue cuando era menor de edad. No, no fue ningún desarrollo de alguna actividad profesional ni nada. Ah, ok. No, pues digamos que en este caso no es catalogado como un accidente de trabajo por ser menor de edad. Se cataloga como un accidente de carácter común, porque pues en este caso se produjo pues primero una edad menor y segundo fue por fuera de una empresa laboral. ¿Cuál sería el conducto a seguir si presenta molestias debido a ese accidente o a ese evento que se generó para esa época? Pues lo más conveniente sería abrir una nueva historia con la EPS, comentar qué fue lo que sucedió, teniendo en cuenta que pues este tipo de accidentes se pueden convertir en enfermedades laborales eh, a futuro, digamos en el presente de hoy. Muchas gracias. ¿Listo? Entonces, continuando, hay unos derechos del trabajador, así como hay unos deberes, pues también hay unos derechos. Dentro de los derechos está estar afiliados a una ARL. Entonces, pues ustedes desde que ingresan a una empresa, ya sean contratistas de un contratante o sean por empresa privada o pública, deben estar afiliados ante una ARL. ¿Qué se debe tener en cuenta? El tipo de riesgo. Por decir, de acuerdo al sector o al tipo de actividad que ustedes vayan a realizar, ustedes deben saber de que actividades de alto riesgo, ya sea desde un trabajo en alturas, se cataloga como alto riesgo. El riesgo que le aplica es el riesgo 5, es el riesgo más alto y que lógicamente le daría más cobertura al trabajador en caso de una ocurrencia o evento de accidentalidad. Si tuviéramos un trabajador de construcción con un riesgo 1, que el riesgo 1 es solamente para personal administrativo o que está en oficina, porque el riesgo o la exposición es menor, pues en este caso la cobertura no se la daría. Habría un problema legal para la empresa, pero digamos que hago un paréntesis para que ustedes sepan de este tema, que es importante que ustedes sepan que no solamente la afiliación, sino que también es importante saber a qué tipo de riesgo deben ustedes estar afiliados para que les dé cobertura en caso de una eventualidad de accidente de trabajo. Gozar de los servicios de la ARL, entonces pues a lo que hace referencia es que la ARL debe darles una atención inmediata y prioritaria luego de su reporte, recibir información y capacitación sobre los riesgos existentes. Entonces, pues, es lo que estamos haciendo en este momento. Más adelante les voy a dar una descripción de cada uno de los riesgos a los que la empresa se han podido identificar, evaluar y valorar y que pues ustedes como trabajadores están expuestos. Disponer de medidas de prevención, detección, protección y control, a lo que hace referencia, y pongo un ejemplo, el tema del uso de los elementos de protección personal. Recibir los servicios de asistencia médica necesarios en caso de accidente de trabajo o enfermedad laboral. Entonces,
La ARL no solamente trata los accidentes de trabajo. Si la enfermedad laboral se deriva de factores laborales, la ARL debe tratar la enfermedad laboral del trabajador producto de su exposición a algún tipo de riesgo que en lo laboral le generó esa consecuencia, ya sea eh, un tema de manguito rotador, ya sea un túnel del carpo, ya sea un tema de pérdida auditiva, un tema de visión, diferentes consecuencias que se deberían de diferentes factores o riesgos. Recibir prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Cuando ustedes se incapacitan por temas de accidentes de trabajo, la ARL les paga la incapacidad. Cuando son enfermedades profesionales, digamos que todo es un proceso de años, no es un proceso que se va a llevar un resultado de inmediato, porque lógicamente pues las enfermedades van avanzando. En este caso pues aparte de la atención médica que les está dando la ARL, si hay una calificación de pérdida del 50%, que en este caso la da la Junta de Invalidez, en este caso pues el trabajador se vería pensionado y pues ya lo darían como no apto para seguir laborando. Todo esto pues el seguimiento lo lleva al sistema de gestión y pues a la vez el caso lo lleva a la ARL. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, digamos que es el eje principal, como se pueden dar cuenta en la imagen, pero a su vez pues necesita de unos pilares, aparte del profesional o la persona que lleve el sistema, para cumplir unos objetivos. Entonces dentro de ellas está pues la prevención de las lesiones, la prevención de las enfermedades laborales, busca el bienestar físico, mental y social de sus trabajadores, mejorar la salud, mejorar las condiciones no solo físicas sino también a nivel de infraestructura, protección y promoción de la salud, que pues en este caso es todo lo que confiere al tema del seguimiento que se le hace a ustedes después de tener los resultados de exámenes médicos, ya sean de ingreso periódicos y así. Hay una política de seguridad y salud en el trabajo, entonces pues ustedes si salen acá al pasillo, acá en la sede administrativa pues está publicada, fechada y firmada por la representante legal una política de seguridad y salud en el trabajo, que busca una política, comprometerse con sus trabajadores a desarrollar pues actividades tanto de cultura y desarrollo que ayuden a promover el autocuidado en seguridad y salud en el trabajo. Otras actividades que la política busca pues es garantizar la protección y salud de los trabajadores, contratistas y pues demás partes interesadas. Hay unos objetivos, los objetivos deben ser medibles, deben ser ecuánimes con la política, o sea, deben ser coherentes. A partir de los compromisos que tiene la política de seguridad y salud en el trabajo, pues de allí salen unos objetivos. Estos pues deben tener unos indicadores de medición para saber si realmente los controles que se están poniendo en práctica son los adecuados para evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Hay una política de prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas. Digamos que es importante la concientización del trabajador pues en no actuar en actividades con temas pues de sustancias psicoactivas, con el consumo de alcohol. Entonces pues teniendo en cuenta que esto es uno de los factores que nos podrían generar una gran tasa de accidentalidad, no solo acá sino pues en cualquier empresa. Entonces pues también la pueden encontrar publicada acá en la sede administrativa para que la puedan leer y pues esto de no cumplirse pues es un motivo de despido inmediato del trabajador. Hay un reglamento de higiene y seguridad industrial
Eso es un documento que pues busca la identificación, reconocimiento, evaluación y control de todos los factores que nos pueden generar en el trabajador daños y lesiones. Hay unos conceptos claves para que los tengan en cuenta. Entonces, pues, Jonathan, cuénteme qué ha escuchado que es peligro. Dame un ejemplo de peligro. Peligro, bueno, cualquier elemento como tal que incurra en el daño físico o mental de alguien, Sí, que sea directo. ok. Deme un ejemplo. Digamos, un peligro, no revisar, pasar por una hora y el peligro sería que le cayera un ladrillo o una herramienta desde una posición elevada. Listo. Digamos que sí. ¿Alguien da más? Un tablero eléctrico. Un tablero. Abrirlo sin tener conocimiento de la operatividad del mismo. Listo, perfecto. Listo, entonces para que lo tengan en cuenta, el peligro como tal es pues cualquier fuente, situación con potencial de generar un daño en el trabajador, ¿cierto? Y no solo al trabajador, sino también a la infraestructura o el sitio de trabajo donde nos encontramos. Lo que decían William, sí, es verdad. Muchas veces manipulan partes eléctricas que se tiene el desconocimiento y finalmente pues no sabemos qué voltaje tiene, no sabemos qué elementos de protección personal debemos utilizar antes de manipularlo y pues nos puede generar, en este caso sería un accidente mortal porque pues un tablero eléctrico, la cantidad de voltaje que tiene pues es bastante alto. El riesgo, William, ¿qué sería riesgo? El riesgo, la corriente. El riesgo, la corriente. Bueno, el otro William. En ese escenario, Sí, en ese escenario o en otro escenario. digamos, cuando uno manipula aquí sin esto, pues el riesgo es la pérdida de vida. eh, O sea, como el efecto total que puede tener el accidente. exacta- Exactamente. Entonces, pues, tengamos en cuenta que el peligro prácticamente es la fuente o el factor que nos puede generar a nosotros una lesión. El riesgo es cuando se materializa ese peligro. Entonces, pues en este caso lo que decían ustedes, tengo contacto con esa fuente eléctrica y finalmente pues me genera la muerte, ¿sí? Por bien que me vaya, no sé la verdad cómo voy a quedar, pero pues realmente las consecuencias serían fatales. Un ejemplo, en este caso pues hay una imagen real de los trabajadores de Obre. En este caso pues la actividad, lo que están haciendo en este caso es una regata con una pulidora de 9 pulgadas. Están abriendo una regata en un sitio de trabajo exactamente en Teleperformance, uno de los clientes de la empresa. Y en este caso se pudo evidenciar dos peligros, los cuales son el mecánico, que es lo que relaciona toda la manipulación de herramientas, y el tema biomecánico, que se relaciona con el tema de las posturas. Hay otro peligro que no lo nombré, es el tema físico, la proyección de material particulado, que en este caso los trabajadores, si ustedes se dan cuenta en la imagen, tienen las gafas sobre el casco, no las están usando, y es uno de los deberes de los trabajadores, hacer uso adecuado y en el momento que se deben utilizar según la actividad. ¿Cuáles son los riesgos o lo que me podría generar según esos peligros? Uno, atrapamiento y amputaciones. En un tema de desconcentración, pues ahí le puede generar una amputación o un atrapamiento al trabajador que está haciendo el corte. Lo mismo pues al compañero. Lesiones osteomusculares por el tema de las posturas, mucho tiempo agachado, el otro pues la inclinación que tiene de la espalda no es la correcta, pero pues en este caso la actividad lo exige.
Y pues el tema físico, lo que les nombraba de la proyección de material particulado, pues le puede generar desde una conjuntivitis hasta una proyección fuerte de una piedra o una esquirla que llegue a salir de esta regata. Los riesgos de los trabajadores, entonces pues los riesgos que ven en la imagen son los riesgos de los cuales se identificaron en la empresa. El tema físico hace, según la clasificación, es todo el tema de ruido, iluminación, ya sea bastante iluminación o baja iluminación, radiaciones ionizantes, todo lo que tiene que ver con la luz solar, ambiente, mucho frío, mucho calor y todo el tema de espacios confinados, que tengan en cuenta que los espacios confinados tienen una misma entrada, una misma salida y el lugar de trabajo es reducido y con poco aire. Químico, todo el tema de emisión de gases y vapores, polvos, material particulado, químicos líquidos. El tema de los biomecánicos, como les decía ahorita, es todo lo que tiene que ver con las posturas. Entonces, describiendo la clasificación, en carga estática, mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentado o técnicamente bípeda y sedente. Carga dinámica es todo lo que tiene que ver con el tema de los sobreesfuerzos, cuando ustedes realizan levantamiento de bultos de cemento, el tema de las láminas de superboard. Entonces, pues, tengan en cuenta que hay una reglamentación con el tema del manual de cargas. Y que, pues, sí, pueda que ustedes puedan con la carga, pero hay consecuencias a futuro, no a corto plazo, que se pueden generar producto de levantamiento pues inadecuado de cargas. Está el tema biológico, que pues en la actualidad es uno de los riesgos no solo en empresas, sino a nivel mundial, el tema del COVID-19. Por eso es que se toman diferentes controles y alternativas para mitigar la propagación del virus. Están otros que es todo el tema de picaduras, todo el tema de mordeduras. Entonces acá les hago la aclaración de algo importante, es que cuando ustedes tengan un trabajador o ustedes mismos están en su horario laboral dentro de un sitio de trabajo y por decir, los aruñó un gato, los mordió un perro, pues en este caso se cataloga como un riesgo biológico. El tema mecánico, pues es todo lo que tiene que ver con el manejo y manipulación de herramientas tanto manuales como eléctricas, todos los mecanismos en movimiento. Entonces pongo el ejemplo del tema de los discos de pulidora, las brocas, proyección de partículas y golpes. Todo el tema psicolaboral, que pues también es importante. Ustedes saben que pues de acuerdo a la presión laboral, pues asimismo el trabajador va a tener unas consecuencias, no solo en el tema intralaboral, sino también en el tema extralaboral. Ahí sí es muy difícil decir que traer los problemas de afuera es difícil controlarlos en el trabajo, y más pues dependiendo del tipo de actividad que diariamente se realice. Tipo de riesgos locativos es todo lo que tiene que ver con los ambientes de trabajo donde ustedes se encuentren, el tema de almacenamiento y señalización. Por eso es importante que cuando ustedes estén en sus sitios de trabajo se mantengan limpios y organizados. El almacenamiento pues de los materiales debe ser de manera organizada para evitar pues consecuencias como golpes, caídas, cortaduras y demás. Eléctricos, tiene que ver con todo el tema de las instalaciones en mal estado. En general pues cuando ustedes revisan el tema de las extensiones, entonces revisar de que esas extensiones, el encauchetado no esté cortado, no esté en mala condición, las clavijas no estén desprendidas y las tomas tengan cajas de seguridad. Esto con el objetivo de que ustedes pues no tengan contacto directo y finalmente una descarga que les pueda generar consecuencias mayores. Instalaciones recargadas, por decir, es importante que ustedes revisen que las instalaciones o tomacorrientes realmente tengan la capacidad de poder conectar tal cantidad de tomas. Como un ejemplo, conectan 3 cargadores de celulares y luego le conectan la pulidora, que es lo que se ve en algunos sitios.
No se debería hacer porque pues finalmente aparte de una descarga, esto nos podría generar de que se queme el encauchetado y nos genere un accidente, un incendio o un conato de incendio. Los cortocircuitos, pues ya se deriva de la condición de las instalaciones eléctricas y contacto con alta y baja tensión, que era lo que ya habíamos nombrado. Luego vienen finalmente los riesgos naturales, públicos y condiciones de seguridad. Los naturales, pues es algo que nosotros no podemos evitar, ya que la naturaleza es impredecible. Entonces, pues se clasifican en terremotos, sismos, derrumbes, precipitaciones. El público, pues eso es lo que nosotros estamos expuestos diariamente desde que salimos de nuestras casas y desde que salimos del trabajo, que es todo el tema de inseguridad, es todo el tema de los hurtos, es todo el tema de manifestaciones, atracos, etcétera, etcétera. Y condiciones de seguridad, que es lo que tiene que ver con todo el tema de trabajos de alto riesgo, como cuáles, trabajos en alturas, espacios confinados y lo que tiene también con accidentes de tránsito. Entonces hay unos conceptos claves que es importante que sepan diferenciar porque se confunden mucho en estos conceptos. Los actos inseguros es toda actividad que por acción u omisión del trabajador, aun conociendo la norma o el procedimiento, pues no la cumple. Lo hace de manera rápida, piensa que es la manera más segura de hacerlo y finalmente que nos genera un accidente de trabajo. Muchas veces el jefe les dice a ustedes, hágalo de esta manera y puede que no sea la manera más segura. Ustedes también como trabajadores, como personas, pueden levantar la mano y decir no. Si esta herramienta está en esta condición y yo sé y la he usado y conozco esa herramienta que está insegura, reportarlo. Yo no voy a trabajar con algo que finalmente me va a generar un accidente de trabajo. Y a la final, después de que yo me accidente gravemente, pues la empresa no me va a decir, usted trabajó, usted quiso cumplir. Es importante que en este caso se reporten ese tipo de cosas. Entonces, en este caso, hablando de los actos inseguros, entonces es cuando el trabajador omite aún sabiendo el reglamento. Por ejemplo, transitar en las instalaciones de la empresa con el portátil abierto. En este caso, pues es para el personal administrativo. Va entretenido, no se percata de lo que hay en el camino y finalmente pues le genera una lesión. Correr en las instalaciones o desplazarse mientras se escribe o consulta el celular. Es como lo más tradicional de que incluso hasta en la calle la gente va escribiendo y no se percata que hay un poste o hay una piedra o algo y se genera una lesión. Condición insegura es cualquier situación o característica física o ambiental predecible que se desvía de aquella que es aceptable. En resumidas cuentas, cuando la herramienta o cuando el sitio de trabajo no es apto para poder desempeñar la labor. Pongo un ejemplo: escaleras sin antideslizante, plataformas sin baranda, pulidoras en malas condiciones, extensiones que pueden generar pues algún tema de contacto o descarga eléctrica. Por eso es importante que ustedes la reporten a tiempo. ¿Qué harían ustedes en caso de un accidente? Cuéntenme. Reportárselo al CISO, Al CISO. Si no está el CISO, ¿a quién más? a mi supervisor. Ujú. Si no está el supervisor. Me imagino que habrá un brigadista. Un brigadista, sí. ¿Quién más? Eh, pues buscaría el conducto regular más cercano al personal administrativo, ¿no? Exacto. Perfecto. Así debe ser. Lastimosamente no todos los trabajadores aplican eso. Y muchas veces lo que les decía anteriormente, no reportan el accidente. Piensan que es algo leve, se quedan callados, pero ya cuando pasan los días y presentan alguna molestia, algo que les aqueja, entonces ahí sí viene el reporte, lo cual sería una omisión. Entonces se reporta al jefe inmediato y pues en este caso esta persona, si no está la persona de seguridad salud en el trabajo,
Entonces el jefe inmediato le reporta a la persona de seguridad y esta persona reporta a la ARL. ¿Para qué? Para que pues allí se genere un reporte en el sistema, el trabajador sea direccionado al centro asistencial y allí finalmente pues sea atendido. ¿Qué se debe tener en cuenta en la información que debe dar el trabajador? Describir qué fue lo que pasó de manera clara y concreta, sin atribuir cuáles fueron las causas. ¿Por qué? Porque pues en este caso no sabemos cuáles fueron las causas reales que generaron ese accidente de trabajo. Describir lugar, hora y condiciones ambientales y la actividad que se estaba realizando por parte del trabajador. Y finalmente, si hay una afectación en la salud, pues en este caso relacionar cuál fue la parte afectada donde se generó la lesión. Esta información pues es para que la ARL recopile y asimismo pues el médico tratante tenga una previa información para asimismo pues ser más ágil la atención. Entonces, importante este punto, el tema del manejo manual de cargas. Entonces, según la resolución 2400 de 1979, que nos habla todo el tema de higiene y vivienda y todo el tema de seguridad social de los trabajadores, en su artículo 392 nos dice que la carga máxima que un trabajador, de acuerdo a su actitud física, o en este caso, pues, al estado de salud, al tema corporal, a su altura, lo que debe levantar en carga son 25 kilogramos, teniendo en cuenta que pues, la carga sea una carga compacta. ¿Qué quiere decir eso? Una caja, un bulto, ¿sí? Que no se pueda abrir, que no me pueda lesionar. Cuando por decir son láminas cortadas de drywall y pesan 25 kilogramos, pero por decir una de ellas se puede descompactar, pues esto me puede generar una lesión. Por eso dice que es carga compacta. Cuando no pasa esto, pues buscar una ayuda mecánica o buscar la ayuda de un compañero cuando sea mayor a 25 kilogramos. Para las mujeres, 12.5 kilogramos, teniendo en cuenta que pues no pueden ser mujeres embarazadas y pues también teniendo en cuenta su capacidad de levantamiento, su fuerza. Pero esto es lo que nos dicta pues esta resolución. Esa imagen que ven es un poquito fuerte, pero pues es la realidad cuando no se trabaja de manera segura con una herramienta tal como la pulidora. ¿Por qué les pongo la pulidora? Porque el año pasado hubo un accidente de trabajo con un oficial de obra antiguo. El trabajador tuvo inicialmente un atrapamiento, el disco se le enreda en su pantalón, él estaba agachado en un espacio locativo reducido, finalmente el disco se va hasta el muslo de su pierna derecha. Afortunadamente la contextura física del trabajador no es delgada, esto ayuda a que el disco pues no llegue a perforar el hueso largo, si no hubiera sido pues una fractura y pues el accidente hubiera sido un accidente grave. Entonces digamos que, ¿por qué les digo esto? Para que ustedes se dimensionen la importancia de trabajar con la herramienta de manera segura. Que está prohibido trabajar sin guarda de seguridad, trabajar sin un mango auxiliar o de fuerza la herramienta. También está prohibido realizar un trabajo de estos sin previa revisión. Entonces, pues algunas personas como William se ha hecho el tema del preoperacional de la herramienta. Es importante revisar la herramienta, como les decía anteriormente, para evitar pues de que en el momento de la ejecución se vaya a generar un accidente grave en el trabajador, o en este caso pues este tipo de herramienta nos puede generar un accidente mortal. Respetar las instrucciones de empleo y mantenimiento. Entonces pues hay que revisar la herramienta. Si la herramienta no está para trabajarla, pues no la trabajemos, hagamos el cambio y pues reportarlo a tiempo. En el tema del almacenamiento, entonces pues es importante que ustedes al finalizar la actividad, si ya no la requieren, pues limpiemos la herramienta y la entregamos nuevamente de manera que se almacene pues
de la manera más correcta y más organizada posible. No utilizar herramientas defectuosas. Entonces no solamente aplica para herramientas eléctricas, sino también para herramientas manuales. Seguimos con qué son los elementos de protección personal. Jonathan, ¿qué me puede contar de los elementos de protección personal? Los elementos de protección personal son dotaciones que la empresa da a sus empleados para evitar cierto tipo de accidentes, como por decir un casco, auriculares, guantes, botas y eléctricas en algún momento, dotación como por decir camisetas que pueden evitar al momento de, digamos, manejar una pulidora, quemaduras o cortadas. Eso es como tal una breve descripción y un breve uso que se le podría dar a un elemento de protección personal. Para proteger precisamente al empleado de cualquier tipo de accidente. Listo. Ya vamos para allá. William, alguno de los dos. En una actividad con soplete y cilindro, ¿cuál sería el elemento de protección personal más adecuado? Primero que todo, el extinguidor. Hay que tenerlo ahí. Sí. Extinguidor, guantes, careta, peto, ¿Qué tipo de guantes? carnaza, pero manga larga, tiro largo, perdón. Sí. ¿Qué más? Pues el peto, eh, la careta para evitar quemaduras con Con la llama, la flama. el aire caliente que produce la llama. Ujú. Eso sería como lo más. Necesitaría de pronto un tapabocas doble filtro por la expulsión de los gases. Ah, sí, careta con filtros de respiración. Ok, listo. Entonces, digamos, partiendo de lo que decía Jonathan anteriormente, eh, el elemento de protección personal es diferente a la dotación. Entonces, pues, en este caso, el elemento de protección personal, pues, es un dispositivo que nos garantiza cierta seguridad. No nos evita que nos lesionemos, pero sí nos minimiza la lesión, por decir. Nos genera un corte, pero no nos genera una amputación. A eso es a lo que atribuye el tema del elemento de protección personal. Existen diferentes tipos, sí, de acuerdo a la actividad. Entonces, pues, de los que usa la empresa, entonces, guantes de nitrilo, guantes en baqueta, que no sé si los distinguen, guantes en carnaza, tiro largo o tiro corto, tapaoídos de copa, tapaoídos de inserción, monogafas, gafas lente claro, casco con barbuquejo y entre otros. Bueno, existe un plan de emergencia. Pues en este caso creo que el día de ayer realizaron un tema de simulacro. Entonces, pues el simulacro es con el objetivo pues de saber qué hacer en caso de una situación real. Sí, teniendo en cuenta que pues a cualquier momento puede llegar a presentarse algún tipo de situación, llámese sismo, llámese incendio, llámese inundación, llámese cortocircuito, ese tipo de amenazas. Entonces lo que busca el plan de emergencia pues es anticiparse con la finalidad pues de eliminar o minimizar las lesiones o pérdidas a las personas, a los equipos e instalaciones en general. Existe un grupo de personas. ¿Cuáles son ese grupo de personas? Los brigadistas. Entonces son personas que deben recibir una capacitación, un entrenamiento anticipado para saber qué hacer, desde evacuar hasta saber cuáles son los equipos de apoyo. Existen dos tipos de alarma de emergencia. El primero es la alerta, que es un sonido intermitente. Cuando ustedes escuchen un sonido intermitente,
es porque ustedes deben estar alertas a que algo está sucediendo. Cuando es un sonido continuo, quiere decir que en este caso debemos evacuar del sitio. Pero tengan en cuenta que ahorita estamos en un tema de pandemia, ¿sí? Por eso los simulacros hoy en día se están haciendo es autoprotección. Lo que quiere decir es que debemos buscar un refugio, un sitio seguro, lejos de vidrios, lejos de ventanales que nos puedan generar lesiones, lugares donde nos podamos refugiar de manera segura mientras pasa el evento y finalmente pues antes de salir y evacuar si hay la necesidad pues debemos hacer una valoración del sitio si podemos hacerlo. La brigada de emergencia debe tener, aparte de un perfil y unas características, debe recibir unas capacitaciones. Lo básico son los siguientes temas: psicología en la emergencia. Tengan en cuenta que no todas las personas reaccionan de la misma manera y pues quien debe llevar el control o el liderazgo pues en este caso sería el brigadista. Por eso el tema de la psicología de la emergencia. Primeros auxilios, prevención y control del fuego, actividades de simulacro que ya les nombré y sistema comando de incidentes. Principales amenazas en la empresa y en los sitios del cliente. Incendio estructural, si ustedes se dan cuenta acá en la sede administrativa tenemos bastante madera, entonces ese es un comburente o un combustible que en este caso pues si se llega a generar llama se podrán imaginar qué podría pasar. Para ello pues existe un extintor tipo multipropósito, un extintor tipo CO2 que pues en este caso es para todos los equipos eléctricos, y debe haber un extintor tipo A de agua a presión que aplica para todo el tema madero. Accidentes de tránsito que pues relaciona todo el tema de carros y motos. Como ustedes se pueden dar cuenta pues los carros que transportan material, y el tema de las motos, los supervisores cuando tienen que direccionarse pues a varios sitios de los clientes, después también no están exentos de algún accidente de tránsito. Fuga, derrame, incendio de sustancias químicas, pues es cuando ustedes hacen el almacenamiento incorrecto de las sustancias químicas. Cuando se hace un almacenamiento incorrecto es porque hay varios factores. Uno de ellos puede ser por desconocimiento del trabajador, porque no se tienen las hojas de seguridad de cada sustancia química. Por eso es importante que si ustedes tienen desconocimiento, soliciten la ficha técnica y la hoja de seguridad de cada sustancia química para saber cómo actuar en caso de que se llegue a presentar alguna situación. Accidentes personales, que es lo mismo que encierra todo lo que son accidentes e incidentes de trabajo. Sismo, pues no estamos exceptos, dicen que en Bogotá cada 100 años tiembla, pero pues no sabemos. Precipitaciones ambientales, que tiene que ver con todo el tema de las inundaciones, granizadas, lluvias torrenciales. Para el tema de evacuación y autoprotección, entonces pues ahí pueden ver la imagen, son 6 pasos. Inicialmente quien debe liderar la actividad, el brigadista que se encuentre en el sitio, el supervisor encargado. Lógicamente deben tener, pues como les dije, una capacitación previa para saber qué hacer en caso de esa situación. Primero, recordar mantener la calma controlando cualquier situación de pánico. Ese punto es el más complicado porque ni uno mismo sabe en una situación real cómo será la reacción. Hay personas que se bloquean, no caminan ni para un lado ni para el otro. Entonces pues es más psicología mental realmente. Segundo, recuerde determinar zonas seguras dentro de los lugares de trabajo, junto a muros, bajo vigas, siempre alejadas de ventanales o de elementos que pueden caer. Entonces, pongo un ejemplo. Acá esto, los vidrios que están en las puertas o salidas de emergencia. Es importante que ustedes verifiquen siempre en los sitios donde se encuentran trabajando cuál sería la ruta de evacuación. Siempre es importante eso. Recuerden mantener actualizado el listado de trabajadores.
Esto va para los residentes, los ingenieros de obra. Es un punto importante porque diariamente se lleva una programación, pero a veces requieren de un trabajador de un punto para otro, aún esté planillado o programado desde el día anterior. Es importante que ustedes sepan quiénes asisten y quiénes no asistieron, porque en caso de que ustedes tengan duda y ya hayan evacuado, pues lo que no se debería hacer es nuevamente devolverse a revisar si esa persona estaba o no estaba, porque la infraestructura está débil en ese momento y pues no sabemos si pueda caerle a la persona y pues ahí podríamos tener otro mortal. Cuarto, antes de iniciar algún tipo de actividad de evacuación, determine cómo se realizará de ser necesario. Entonces, lo que les decía, ustedes están en un tema de autoprotección por todo el tema de COVID, por todo el tema de pandemia, pero pues si no hay la necesidad, si ya pasó la situación, pues mantener la calma, verificar y ya. Si hay necesidad de evacuación, pues indíquele a los trabajadores que conserven su derecha mientras se evacúan hacia el punto de encuentro. Esto hace referencia cuando los sitios tienen escaleras, más que todo, que se aglomera el personal y pues finalmente eh, se van rodando por las escaleras y pues ahí nadie va finalmente a evacuar. Y finalmente, pues una vez estén en los puntos de encuentro, pues antes de eso, ustedes deben conocer cuáles son sus puntos de encuentro. Entonces no sé si aquí mis compañeros saben dónde es el punto de encuentro de acá de la oficina. En caso de evacuación, En caso de evacuación. pues yo creería que la cosa principal, No, esa es una salida de emergencia. ¿Cuál es el punto de encuentro? el parque, Sí, señor. Entonces, vuelvo a lo mismo. Aparte de ustedes conocer las rutas de evacuación, revisen si tiene un plano de evacuación. Vamos acá en la oficina, hay un plano de evacuación. Ahí ustedes se pueden dar cuenta dónde determina el punto de encuentro. Por eso es importante que ustedes no se les haga paisaje las flechas, que en este caso son las rutas de evacuación, cuáles son las salidas de emergencia y cuáles son esos planos de evacuación. Una vez lleguen al punto de encuentro, pues ya teniendo en cuenta el tema del listado del personal, pues llamar a cada uno para constatar de que están completos. Y pues en este caso se le entrega el reporte a la brigada para que ellos sepan qué hacer. Entonces ahí están los planos de evacuación. Uno de ellos es el plano de la oficina. Ahí les muestra las convenciones. Entonces, dónde está el botiquín, el extintor, la camilla, las salidas de emergencia, que en este caso, pues acá en la sede administrativa son 3. Una en el patio y 2 de la parte frontal o fachada de la sede administrativa. Y está las rutas de evacuación del primer piso de la bodega.